Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a ver la formación de hidróxidos por ecuación y de manera directa. Para iniciar, vamos a hablar de los hidróxidos. La característica de los hidróxidos, su función, viene a ser el oxidrilo, es decir, el OH, ¿sí? Y tiene una carga negativa de -1, ¿ya? Que, bueno, se lo expresa con -1 como tal, o en algunos casos lo expresan también con un guión que viene a significar lo mismo, ¿no? -1. El oxidrilo, como les decía, es la combinación del oxígeno y del hidrógeno, ¿sí? Ahora, los hidróxidos se pueden realizar con metales, ¿sí? Con metales, es decir, desde los monovalentes hasta los ditetravalentes. Los que tienen una sola valencia, recordamos que pueden tener la terminación ico o pueden anotarse sin terminación. Los que tienen dos valencias, tenemos que la menor valencia tiene por terminación oso y la mayor valencia ico. Ahora también trabaja con los anfóteros, ya que tenemos elementos que tienen valencias como metal y como no metal. Cuando tienen valencias como metal y como no metal, un anfótero, los hidróxidos trabajan con la valencia metálica, es decir, con este de acá, con el +2 y con el +3, ¿sí? Trabajan con eso. Entonces, cuando hablamos de anfóteros, estaríamos trabajando de +2 y +3 para formar hidróxidos. Recordemos, mayor valencia ico, menor valencia oso. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Tenemos primeramente formación de hidróxidos por ecuación. El primer ejercicio nos habla del hidróxido paladioso. Para formar hidróxidos por ecuación debemos recordar que un hidróxido, al formarse por ecuación, debe combinarse el óxido básico más el agua, ¿sí? Como reactivos, y en los productos vamos a tener el hidróxido. Ahora, para iniciar, lo primero que tenemos que hacer es identificar el elemento con el que estamos trabajando. En este caso viene a ser el elemento, el paladioso, y por ende, descifrando el elemento es el paladio, ¿sí? Pd, ¿ya? Ahora, lo primero que vamos a hacer en este caso es el óxido básico. Es decir, si yo estoy haciendo el hidróxido paladioso, lo primero que tengo que hacer para formarlo por ecuación es el óxido paladioso, con la misma terminación. Entonces, recordemos que un óxido básico se los realiza combinando el metal, que en este caso es el paladio, con el oxígeno, ¿sí? También recordamos que el oxígeno tiene valencia negativa -2. Y en este caso el paladio tiene dos valencias. Ya, en estas dos valencias están el +2 y el +4, pero también debemos recordar que la terminación en este caso es oso. Oso viene a ser la menor valencia, en este caso entonces estaríamos trabajando con el +2. Si dijera paládico, ico, estaríamos trabajando con el +4, pero como dice oso, la valencia viene a ser +2, entonces yo coloco la valencia +2 al paladio. Y como recordaremos, si ambos son pares, ambas valencias, hacemos una simplificación mental, es decir, la mitad de 2, 1, y la mitad de 2 del oxígeno, 1. Y esas simplificaciones son las que pasan o se intercambian, ¿ya? El 1 del paladio, porque ya le hemos sacado la mitad, pasa al oxígeno, ¿sí? Del paladio pasa al oxígeno. Y como es 1, no se anota, se sobreentiende. Y lo mismo pasa con el oxígeno, la mitad viene a ser 1 también, y este 1 pasa al paladio, pero como es 1, se sobreentiende, no se anota, ¿sí? Una vez que hemos formado nuestro óxido básico, el siguiente paso es sumarle agua para formar un hidróxido, es decir, más agua. Y el agua viene a ser H2O. Seguido de esto colocamos lo que es el símbolo ecuación, ¿sí? Y aquí adelante, ¿no? Después en los productos, ¿cómo anotamos en los productos? En los productos primeramente se anota el paladio como tal, su símbolo, Pd.
respetando que su valencia sigue siendo más 2, ¿sí? No hay cambio de valencia. Y en esta parte hacemos un intercambio de lugar, ¿sí? En el agua eliminamos el 2, nos quedamos con el hidrógeno y el oxígeno, pero lo invertimos en OH, es decir, colocamos el oxidrilo en otras palabras. Y el oxidrilo, ya lo habíamos dicho, su valencia es negativa, -1. Entonces, en este caso, hacemos el intercambio también, ¿sí? Este 1 del oxidrilo, del OH, pasa al paladio, y como es 1, se sobreentiende, no se anota. En cambio, el 2 del paladio pasa al oxidrilo, pero en este caso este 2 tiene que afectar tanto al oxígeno como al hidrógeno. Si yo lo dejo ahí, estaría solamente afectando al hidrógeno. Es por esto que cuando hago el intercambio hacia el oxidrilo, es necesario el uso de paréntesis, ¿sí? Tengo que utilizar paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque una vez que yo le he pasado acá el 2, entonces este 2 ya multiplica a ambos subíndices del oxidrilo. Es decir, aquí tengo oxígeno 1, entonces 2 por 1, 2. Tengo hidrógeno 1, 2 por 1, 2. Está afectando a ambos. Por eso es necesario el uso de paréntesis. El siguiente paso viene a ser la igualación. Recordarán que el símbolo ecuación me delimita la mitad, si vale el término, ¿no?, de la ecuación. Antes de la flecha se llaman reactivos y después de la flecha se llaman productos. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar. Tengo que empezar con el metal, después el hidrógeno y al último el oxígeno. Entonces empiezo. Recuerden que cuando no está escrito un subíndice significa que es 1. Acá tengo un paladio. Acá tengo un paladio. Está igualado. No tengo que hacer nada. Acá tengo 2 hidrógenos en los reactivos. Voy a los productos y tengo un 2 y un hidrógeno acá. Aquí hay un 1 que se sobreentiende y lo multiplico. 1 por 2, 2 hidrógenos. Entonces los hidrógenos también están iguales. Voy a igualar los oxígenos y si me doy cuenta aquí tengo oxígenos en 2 compuestos. Entonces yo me fijo en cada compuesto cuántos oxígenos tengo y los sumo porque están los 2 en los reactivos. Acá tengo un oxígeno y acá tengo un oxígeno. 1 más 1, 2 oxígenos. Voy a los productos y me fijo, aquí también hay un oxígeno. Aquí tengo el número 2 que me afecta a ambos por el paréntesis y hago la multiplicación. 2 por 1, 2 oxígenos. Es decir, en este caso no tengo que aumentar ningún coeficiente porque la ecuación ya está igualada. Vamos al ejercicio número 2. Hidróxido titánico. Como lo habíamos dicho en el primer paso, tenemos que formar el óxido, en este caso el óxido titánico, ¿sí? Estamos hablando del titanio. El titanio viene a ser Ti, y si formamos el óxido lo tenemos que combinar con oxígeno. El oxígeno con su valencia negativa, -2, y en este caso el titanio es un anfótero. Y como metal tiene las valencias +2 y +3. Nos fijamos en este caso la terminación y es ico. Como la terminación es ico, entonces se refiere a la mayor valencia. Entre el +2 y el +3, obviamente la mayor valencia viene a ser el +3. Ya tengo acá las valencias. Me fijo, uno es impar, entonces no puedo simplificar. Para simplificar mentalmente ambos deben ser pares, pero que como uno es impar, procedo a intercambiar la valencia, es decir, el 3 del titanio pasa al oxígeno como subíndice y el 2 del oxígeno pasa al titanio. De esta manera ya tengo formado el óxido titánico para empezar. Como estoy trabajando por ecuación, sí o sí le debo sumar lo que es moléculas de agua, H2O. Ahí terminan mis reactivos, coloco el símbolo de ecuación y voy a los productos. En los productos, reiteramos, lo primero que debo notar es el símbolo del metal, otra vez, el primero, respetando su valencia, es decir, +3 en este caso.
Y después del titanio tengo que anotar el oxidrilo, OH, como tal, ¿sí? El OH. Su valencia del OH es -1. Hago el intercambio, es decir, el 1 del hidrógeno lo paso al titanio, y como es 1, se sobreentiende, no se anota. Y en cambio, el 3 del titanio pasa al OH. Pero para que afecte al oxígeno y al hidrógeno, tengo que hacer uso de paréntesis, es decir, le coloco paréntesis al oxidrilo y ya tengo ahí 3. El último paso, igualación de la ecuación química. Reactivos y productos. Tiene que haber la misma cantidad. Empiezo por el metal. En los reactivos, es decir, antes de la flecha, tengo 2 titanios. Después de la flecha tengo un titanio. ¿Cómo coloco la igualación? Colocando coeficientes. ¿Se acordarán, no? Entonces, este coeficiente me multiplica a los 3, ¿sí? En este caso, como estoy igualando el titanio, solamente para verificación, hago la multiplicación con el titanio. 2 por 1, 2 titanios. Acá tengo 2 titanios. Entonces, los titanios están igualados. Paso a los hidrógenos. Aquí tengo 2 hidrógenos. Acá tengo un hidrógeno y que está en paréntesis con otro subíndice 3 y un coeficiente. Cuando hay paréntesis y hay un coeficiente, se realiza una doble multiplicación, si vale el término. Es decir, primero el hidrógeno de acá lo multiplico con el subíndice de paréntesis, que sería 1 por 3, 3. Hasta ahí tengo 3 hidrógenos. Ese mi resultado lo multiplico con el coeficiente otra vez. 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Por qué doble multiplicación? Porque este 2 afecta a todos los elementos que forman el compuesto. Entonces yo tengo 6 hidrógenos y acá tengo 2. ¿Qué número coloco para que multiplicado por 2 me dé 6? Es el número 3. Entonces yo voy a tener acá 3 por 2, 6 hidrógenos. Y por último voy con los oxígenos. Antes de la ecuación, reviso, tengo en 2 lugares oxígeno. En el óxido tengo acá 3 oxígenos. En el agua tengo un oxígeno, pero tengo un coeficiente que tengo que multiplicarlo. 3 por 1, 3. Acá tenía 3. Lo sumo ambas respuestas. 3 más 3 son 6 oxígenos que tengo acá. Después de la flecha me fijo, acá tengo un oxígeno. Está dentro del paréntesis, así que lo tengo que multiplicar primeramente. 1 por 3, 3. Y ese es mi resultado con el coeficiente. 3 por 2, 6. Entonces, el titanio, el oxígeno y el hidrógeno acá están igualados. Entonces, mi ejercicio está resuelto correctamente por ecuación. Estoy con el hidróxido de potasio o hidróxido potásico. Recibe 2 nombres, ¿por qué? Porque el potasio tiene una sola valencia, así que puede estar con terminación o, en este caso aquí con terminación, o simplemente directamente el nombre, sin terminación. Si está sin terminación, utilizo la palabra de, hidróxido de potasio, y cuando está con terminación directamente, hidróxido potásico. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Por ecuación. Recuerden que seguimos trabajando por ecuación. Coloco el símbolo, que es la letra K, y como tengo que hacer primero el óxido antes que el hidróxido, recuerden que lo combinamos con el oxígeno. La valencia del oxígeno es -2 y del potasio es +1, tiene una sola valencia. 1 es impar, así que hago el intercambio. El 1 del potasio pasa al oxígeno, pero como es 1 no se anota, se sobreentiende. En cambio el 2 pasa como subíndice al potasio y se anota. Posteriormente, como lo hacíamos, le sumamos moléculas de agua, H2O. Y pasamos a los productos, colocamos la flechita y formamos los productos. Recuerden que los productos igual se coloca el potasio, se coloca el oxidrilo y bueno, sus valencias del potasio se sigue manteniendo +1 y el oxidrilo tiene -1. En este caso, para intercambiar, por ejemplo, el -1 del oxidrilo va a pasar al potasio, que se sobreentiende y no se anota, y el 1 del potasio también tendría que pasar al oxidrilo, pero como es 1
tampoco se anota y no se hace uso de paréntesis, y enseguida les explico por qué. Si yo coloco paréntesis, ¿sí?, y el 1, por decirlos, lo anoto nomás, ¿no? El resultado no cambia. Aquí tengo, dentro del paréntesis tengo un hidrógeno y un oxígeno. Si lo multiplico con el 1 de juego, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, sigue siendo lo mismo. Es por esto que cuando es 1 el que va a pasar al oxidrilo como subíndice, tampoco se anota y no hay necesidad del uso de los paréntesis. Ahora, en esta parte, pasamos al último paso, que es la igualación. En la igualación, antes de los reactivos, antes de la flecha, nos fijamos, tengo 2 potasios, después de la flecha tengo solo 1. Para igualar, le coloco como coeficiente el 2. ¿Por qué? Para multiplicar 2 por 1, 2. Entonces ya tendría 2 potasios. Me fijo los hidrógenos, tengo 2. Paso los productos, me fijo los hidrógenos y multiplico. 2 por 1, 2 hidrógenos, está igualado. Me fijo los oxígenos en los reactivos. Tengo aquí un oxígeno y aquí también tengo un oxígeno. Y no tengo coeficientes para multiplicar, entonces directamente los sumo. 1 más 1 son 2 oxígenos. Y en este caso 2 por 1 oxígeno son 2. Entonces mi ecuación queda igualada. Ahora, pasemos a la formación de hidróxidos de manera directa. Cuando trabajamos de manera directa, lo único que nos interesa es esta parte nada más, ¿sí? Nada más. No nos interesa el origen, no nos interesa los reactivos y tampoco va a haber necesidad de hacer igualación. De manera directa simplemente nos vamos al producto, al resultado como tal. Hidróxido platínico. Entonces, yo identifico el elemento, estamos hablando en este caso del platino, ¿sí? Del platino. Entonces coloco el platino. Y en este caso, como es de manera directa, acompañado del oxidrilo. Me fijo en su terminación y este es ICO. Y también me fijo la tabla de valencias y platínico tiene 2 valencias, más 2 y más 4. Como la terminación es ICO, en este caso, estaría trabajando con la mayor valencia, que en este caso es más 4. Entonces yo coloco la valencia, acá más 4, y en el oxidrilo se queda con menos 1. Hago el intercambio. El 1 del oxidrilo pasa al platino, que no se anota, que se sobreentiende, y el 4 del platino pasa al oxidrilo. Y como tiene que afectar a ambos, hacemos uso de paréntesis, para que tanto el oxígeno como el hidrógeno estén afectados por el subíndice 4. Y de esta manera se forma un compuesto de manera directa. Es más directo y más rápido. Vayamos a los 2 últimos ejemplos. Hidróxido manganoso. Agarro el símbolo del elemento, que en este caso es el manganeso, acompañado del oxidrilo, que es el OH. Sabemos que el oxidrilo trabaja con menos 1. Manganoso. Es un anfótero el manganeso, y como anfótero tiene 2 valencias metálicas, más 2 y más 3. En este caso, la terminación es oso, es la menor valencia. Como es la menor valencia, entonces vendría a ser más 2, ¿sí? Más 2 con la valencia que está trabajando. De la misma manera hago el intercambio. El 1 del oxidrilo pasa al manganeso, que se sobreentiende, no se anota, y el 2 del manganeso pasa al oxidrilo. Y para que afecte a ambos, sabemos que tenemos que hacer uso de los paréntesis, ¿sí? Uso de los paréntesis, de esta manera. Entonces, ya queda formado el hidróxido manganoso. Pasamos al hidróxido auroso. Auroso es un nombre que se diferencia, o sea, no sigue la misma estructura del nombre del elemento, ¿sí? Auroso viene a ser el oro, su símbolo es el Au, lo anoto al lado del oxidrilo. Este elemento, el oro, tiene 2 valencias, más 1 y más 3. La valencia más 1 estaría trabajando en este compuesto porque
tiene terminación oso, es decir, la menor valencia. Entre más 1 y más 3, la menor valencia es más 1. Entonces yo le coloco más 1. Y el oxidrilo como tal tiene valencia negativa menos 1. Para intercambiar, ¿no? El oxidrilo menos 1 pasa al oro. Como es 1, no se anota, se sobreentiende. Y el 1 del oro también pasa al oxidrilo. Pero como es 1, no se anota tampoco y tampoco se hace uso de paréntesis, ¿sí? Reitero, cuando la valencia que se va a intercambiar o que va a pasar al oxidrilo es 1, no hay necesidad de anotar y tampoco se debe hacer uso de paréntesis. En cambio, si es más 2, más 3 o más 4, sí es necesario el uso de paréntesis para hacer el intercambio de la valencia del metal al oxidrilo. Sí o sí se debe utilizar paréntesis. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad.